Bem-vindo à nossa segunda edição da Feira Virtual do Livro Portugal. Agora vou apresentar a homenagem à sessão da leitura de contos portugueses como apresentadora, Letícia Gomes e também Chucky Lampuri, Laureano Guzmán, Sandra Celes e Oscar Faltao desde a Argentina. A atividade é nosso embaixador cultural argentina, Fernando Bustos Otsomé. Pode começar. Bem-vindos à segunda Feira Virtual do Livro de Portugal. Boa tarde aos nossos anfitriões ibéricos e a toda a Europa. Boa noite, Ásia, e bom dia, América. Da Argentina, o nosso coletivo cultural. A Liga de Escritores Autónomos estende um abraço fraterno a toda a audiência e em especial aos nossos anfitriões do nosso país irmão, Portugal. Indiretamente unidos pela cultura partilhada entre Espanha e Brasil. Iniciamos este evento de homenagem falando na nossa língua materna. Muito obrigado. Bueno, bienvenidos a la segunda Feria Virtual del Libro de Portugal, la número 60, organizada por la Confederación Internacional del Libro. Antes de comenzar, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la Confederación Internacional del Libro por hacer posible este espacio, este encuentro. Mi reconocimiento especial a sus cofundadores, César Salvatierra, presidente, Alan Morales, vicepresidente, por su inalcanzable labor en favor de la literatura, por crear espacios que acercan a escritores y lectores de distintas partes del mundo. También quiero agradecer a Shelly Molina, directora de ferias, diseñadora de flyers, por su dedicación, compromiso, excelente trabajo. Mi gratitud a Portugal, país anfitrión, y al embajador cultural, profesor Fernando Bustos Otsomec, por recibirnos y acompañar esta iniciativa. Extiendo mi agradecimiento a la Liga de Escritores Autogestivos LEA y a todo nuestro equipo de gestión, al poeta y escritor Rubén Darío Laurenti, a la licenciada Natalia Martino y a la terapeuta y escritora Inés Gandolfo por el trabajo que realizan para impulsar la participación de tantos autores. A través de LEA se hace posible la presencia de 5 valiosas agrupaciones literarias: El Hernautas, Comunidad Duncan, Autores Locales de Pilar, Sociedad Argentina de Escritores, Filial San Martín, y el Instituto de Cultura del municipio de Almirante Brown. Es un honor formar parte de este encuentro internacional donde la literatura vuelve a demostrar que no conoce fronteras. Bueno, así damos comienzo a la ronda de lectura de cuentos portugueses. Nos acompaña, como dije anteriormente, el embajador cultural Fernando Bustos Otsomec, que estará silenciado pero atento a nuestra presentación, y 4 escritores: Laureano Guzmán, escritor, corrector literario y filósofo argentino; Sandra Selles, escritora argentina y licenciada en psicología; Oscar Falcao, escritor argentino, ingeniero electrónico y artista plástico; y Romina Chucky Lampuri, escritora argentina y licenciada en Administración de Empresas. Quien les habla, Leticia Jimena Gómez Rossi, escritora argentina, docente y química aplicada. Bueno, Romy, te doy la palabra para que leas el cuento que elegiste y una vez que leyeron todos vamos a ir con el debate, si les parece, te escuchamos. Quiero decir unas palabras antes de empezar a leer el cuento porque no lo elegí de forma azarosa. El cuento se llama El cuento del zapatero pobre y mi abuelo paterno era siciliano y era zapatero. Entonces me hizo mucho sentido contar algo que tuviera que ver con mi linaje. em, Siempre que, que hago algo en mi vida tiene que tener algún sentido, tiene que resonar en mí. Así que bueno, sin más introducción, les comparto este cuento que a mí me movilizó muchísimo. Y dice así: Eras una vez un zapatero pobre que tenía muchos hijos. Trabajaba a la puerta de su casa, a ratos silbaba, a ratos cantaba,
como si fuese el rey de la alegría, y nadie lo veía así, pues sus hijos llevaban la ropa remendada y su mujer apenas tenía con qué hacer la cena. Pero a pesar de todo, mientras ella andaba alrededor de las cazuelas, él tocaba la guitarra. En la casa de enfrente vivía un hombre muy rico, que admiraba la forma de ser del zapatero y cómo apreciaba aquella familia, aquella familia, llenó un bolso lleno de dinero y fue a entregárselo diciéndole que era un regalo. En cuanto recibieron en la bolsa, el zapatero y su mujer se encontraron en un cuarto de su casa para contar el dinero. Los hijos empezaron a jugar y ellos se equivocaron en las cuentas. El zapatero distribuyó unos cachetazos y regaños a sus hijos y estos se pusieron a llorar. La mujer preguntó, pero mira, ¿qué vamos a hacer con tanto dinero? Y él dijo, vamos a enterrarlo. La mujer dijo, no, ¿no sería mejor meterlo en un arca? Y él le respondió, nos lo podrían robar, y si lo guardamos en el banco para que nos produzca intereses, pueden engañarnos y estafarnos. ¿Y si compramos unos campos? No, no y no. Y discutieron y discutieron y no pararon de discutir. Hasta que en una de esas, ella le dio la espalda a su marido y él le apretó el brazo, haciéndola gritar. Un hijo se metió y en medio de todo eso, alguien exclamó, basta, ahora mismo se acaba este disparate. ¿Dónde está nuestra antigua alegría? El zapatero exclamó, ¿quieren saber lo que voy a hacer? El zapatero tomó la bolsa de dinero, se le echó en el hombro y se fue a la casa del vecino rico. Este le abrió la puerta y el zapatero dijo, mientras tanto le devolvía la bolsa, gracias, muchas gracias, mi buen amigo. Aquí le devuelvo la bolsa de dinero que nos regaló, porque esto en mi casa solo nos trae problemas. Cruzó de nuevo la calle, tomó la guitarra y volvió a cantar mientras su mujer preparaba la cena y sus hijos contaban cómo les había ido en la escuela. Bien, muchas gracias, Romy. Después de que todos lean, vamos a hacer una pequeña reflexión cada uno de lo que leyó o de lo que compartió el otro también, si te parece. Muchas gracias. Eh, Seguimos con el cuento de la zorra y el barquero, Sandra. Sí, gracias y gracias también por eh, citar a una abuela o a los abuelos, porque mi cuento también tiene anclaje en la abuela. Así que bueno, el cuento de la zorra y el barquero. Una preciosa mañana, cierta zorra astuta paseaba por la orilla de un río mientras hacía la digestión de tres gordas gallinas que había robado la noche anterior en el gallinero de un labrador. Se relamía, deleitándose. Sabía que en la otra orilla había otro gallinero bien provisto y quería ir a echar un ojo para el festín de esa noche. Pero he aquí que como se encontraba atiborrada por la gran comilona, no se atrevía a cruzar el río a nado, tampoco podía hacerlo caminando. Ocurrió que, habiendo allí un barco y un barquero, enseguida pensó en recurrir a sus servicios, aunque claro, sin gastarse su dinero. Señor barquero, buenas tardes. Buenas tardes, señora Pulpeja. ¿Querría llevarme usted a la otra orilla? Prometo pagarle con tres importantes verdades después del viaje. Al barquero le pareció un poco raro, pero lo aceptó y mandó a embarcar a la zorra. Pasado un buen rato, mientras el hombre remaba, habló la zorra. Señor barquero,
Si alguien en una noche de luna le dice que hay una luna tan clara que hasta parece de día, contéstele que sí, pero que de día siempre es de día. El barquero hizo un gesto de afirmación con la cabeza y siguió remando. Ya en medio del río, la zorra habló otra vez. Señor barquero, si alguien le dice que el pan de maíz está tan suave que hasta parece de trigo, dígale que sí, pero que el trigo siempre es trigo. El barquero, siempre callado, volvió a decir que sí con un movimiento de la cabeza. Finalmente el barco llegó a la otra orilla. Entonces la zorra saltó a tierra y volvió a hablar. Pues sí, señor barquero, va a escuchar la tercera verdad. Si todos le hacen lo que yo, no va a necesitar bolsa para el dinero. Dicho esto, huyó a toda velocidad antes de que el hombre le diese con el remo, pues se enfadó mucho, jurando que nunca más se dejaría engañar por una zorra. Muchas gracias, Sandra, por compartir tu cuento. Seguimos con Oscar Falcao. Nos vas a leer algo de José Saramago. Efectivamente. Te escuchamos, Oscar. Bien. Bueno, soy Oscar Falcao, ingeniero, artista plástico y escritor. Hoy, como portugués nacido en Argentina, quiero acercarles una obra que nos conecta directamente con Portugal y con una de las voces más importantes que su literatura le ha dado al mundo, José Saramago, escritor portugués y premio Nobel de Literatura en 1998. Saramago construyó a lo largo de su obra una mirada profundamente crítica sobre el ser humano y sobre la sociedad. Sus historias suelen partir de situaciones aparentemente sencillas o cotidianas para, poco a poco, enfrentarnos con preguntas mucho más profundas acerca de nuestra libertad, nuestros miedos y la manera en que vivimos. En mi casa materna, la dulce cotidianeidad domesticaba la cruda realidad. Los inmigrantes llegaron al país con la dignidad de la pobreza. Mi madre junto a mi abuela armaron en el fondo del terreno un planeta poblado de tomates, zapallos y una vid que reinaba en el medio del patio. Nuestra vida, como en la obra del escritor que vengo a homenajear, florecía bajo misteriosas reglas. Y justamente eso sucede en Embargo, la obra que hoy quiero compartir con ustedes. La historia comienza de una manera absolutamente cotidiana. Un hombre se despierta por la mañana junto a su mujer, se prepara para comenzar el día, toma su café, fuma sus cigarrillos y sale de su casa rumbo al trabajo. Nada parece anunciar lo que está por suceder, pero afuera hay una realidad que empieza a condicionarlo todo. Existe un embargo de combustible y conseguir gasolina se ha convertido en una preocupación colectiva. Hay largas filas en las estaciones de servicio, restricciones, incertidumbre y temor frente a lo que pueda suceder. El protagonista también entra en esa lógica, aunque todavía tiene medio depósito, siente que necesita conseguir más, necesita asegurarse, necesita llenar el tanque. Y es entonces cuando comienza lo verdaderamente inquietante. El automóvil empieza a comportarse de una manera extraña, parece adquirir voluntad propia. Decide detenerse frente a las estaciones de servicio incluso cuando su dueño no quiere hacerlo y comienza lentamente a dejar de obedecerle. Hasta que ocurre algo todavía más perturbador. Cuando el hombre intenta bajar del automóvil, descubre que no puede hacerlo. Está atrapado. Su cuerpo parece haberse adherido al asiento hasta convertirse prácticamente en una parte más del vehículo. Lo que hasta ese momento había sido un objeto utilizado por él, empieza a dominarlo por completo.
Y creo que ahí aparece una de las preguntas más interesantes que nos deja Saramago. ¿Qué sucede cuando aquello que creemos poseer termina poseyéndonos a nosotros? Porque, embargo, puede leerse como una historia fantástica, absurda e incluso angustiante, pero detrás de ese hombre atrapado dentro de su automóvil hay una reflexión mucho mayor. Nos habla del consumo, de nuestras dependencias, del miedo a quedarnos sin aquello que creemos indispensable y también de esa necesidad humana de acumular para sentirnos seguros. El protagonista intenta escapar, pide ayuda, se desespera, pero cuanto más lucha contra esa situación, más prisionero parece encontrarse. Finalmente termina recorriendo caminos sin siquiera saber hacia dónde se dirige. Ya no conduce solamente el automóvil, sino que también se deja conducir por él. Y quizá por eso esta historia continúa resultando tan actual, porque cambian las épocas, los objetos que deseamos y cambian nuestras necesidades, pero seguimos enfrentándonos a la misma pregunta. ¿Cuánto de nuestra libertad estamos dispuestos a entregar por aquello que creemos necesitar? Y presentar hoy una obra de José Saramago en la Feria del Libro de Portugal tiene para mí un significado todavía más especial por mi historia personal. Ser hijo de inmigrantes lusitanos significa llevar conmigo una historia que comenzó mucho antes que la mía. Una historia de personas que dejaron su tierra, cruzaron distancias y construyeron una vida lejos de su Europa natal, pero que llevaron consigo sus ideales, sus recuerdos y su cultura. Por eso participar de este encuentro y hacerlo precisamente a través de la literatura portuguesa es también una manera de volver. Porque algunas creencias pueden atravesar océanos y generaciones, y sin embargo nunca desaparecen. De hecho, mi abuela Mariana aún perdura en las semillas de zapallo, en los coquitos de eucaliptus, en sus caricias semiflequillo, en sus enseñanzas leales, en sus polleras picosas, en su complicidad con mi novia al jardín, en su tambaleante transitar a sus pies, en su magistral receta. Y sí, con cosas ricas, cualquiera cocina. A veces solamente se necesita una palabra, una historia o un libro para volver a encontrarnos. Y hoy, de alguna manera, José Saramago y Embargo nos permitan hacer este viaje de regreso. Un regreso a la sabiduría portuguesa, a la quinta en el fondo, a las reuniones infinitas de los domingos, a un dialecto dulce, a una pasión por la lectura, a mis raíces más profundas. Gracias. Hermoso, hermoso. Gracias. El automóvil comienza siendo una herramienta de libertad y termina convirtiéndose en una prisión. Como Es pasa interesante. generalmente en la sociedad, sí. Vamos a tener mucho para debatir. Además, hay una psicóloga y un filósofo entre nosotros, así que Bien. vamos a tener mucho de qué hablar también. Laureano, seguimos con vos. ¿Vas a leer Viajar de Pessoa? ¿Estás por ahí? Ahora sí, correcto. Viajar, ¿Perfecto? sí, Te cuando escuchamos. quieras. Bueno, perfecto. Entonces, continuando con las voces primordiales de la literatura portuguesa, vamos a continuar con un fragmento que seleccioné, que no es un cuento, a ver, no posee el formato de cuento, pero es un fragmento de un aforismo justamente de este libro, el libro del desasosiego, de Fernando Pessoa, de la edición 2020 de MC, traducido por el filósofo argentino Santiago Kovadrov. Eh, lo escribe Fernando Pessoa, el escritor de los heterónimos, como ya muchos sabrán, lo escribe bajo el heterónimo o semi-heterónimo de Bernardo Suárez. Digo semi-heterónimo porque tal vez sea
el heterónimo más cercano a la psicología y a la vida real de Fernando Pessoa. Entonces, sin más, voy a compartir con ustedes este fragmento de un aforismo que se llama Viajar, ¿sí? Y dice así: la erudición de la sensibilidad nada tiene que ver con la experiencia de la vida. La experiencia de la vida nada enseña, del mismo modo que la historia de nada nos informa. La verdadera experiencia, dice Pessoa, consiste en restringir el contacto con la realidad y aumentar el análisis de ese contacto. Así, la sensibilidad se amplía y se hace más profunda al mismo tiempo, porque en nosotros está todo. Basta con que lo busquemos y con que lo sepamos buscar. ¿Qué significa viajar? ¿Y para qué sirve? Porque cualquier ocaso es el ocaso, ¿no? No es necesario ir a verlo a Constantinopla. Viajar. Para viajar basta con existir. Voy de día en día, como de estación en estación, en el tren de mi cuerpo o de mi destino, inclinado sobre las calles y las plazas, sobre los gestos y los rostros, siempre iguales y siempre diferentes, como son, al fin y al cabo, los paisajes. Cuando imagino viajo, ¿qué otra cosa hago yo cuando viajo? Solo la debilidad extrema de la imaginación justifica que uno tenga que trasladarse para sentir. Y bien, ¿y la sensación de liberación que nace de los viajes? Se pregunta Pessoa, ¿no? Puedo experimentarla, escribe, saliendo de Lisboa y yendo hasta Benfica, y experimentarla incluso de modo más profundo que quien va de Lisboa a China. Porque si la liberación no está dentro de mí, no está para mí en ninguna parte. Cualquier camino, dijo Carlyle, incluso este camino en Stepful, te lleva al fin del mundo. Pero el camino de Stepful, si fuera recorrido por entero hasta el final, regresa a Stepful. De modo que en Stepful, donde ya estábamos, es aquel mismo fin del mundo que íbamos a buscar. Y continúa. Condillac empieza su célebre libro, está hablando del Tratado de las Sensaciones, de esta manera. Por más alto que subamos y más bajo que descendamos, nunca salimos de nuestras sensaciones. Nunca desembarcamos de nosotros mismos. Nunca llegamos a ningún otro, sino alternándonos por medio de la imaginación sensible de nosotros mismos. Los verdaderos paisajes son los que nosotros mismos creamos, porque así, siendo sus dioses, los vemos como verdaderamente son, que es como fueron creados. No es ninguna de las 7 partidas del mundo la que me interesa y puedo verdaderamente ver. La 8ª partida es la que yo recorro y la que es mía. Quien cruzó todos los mares, cruzó tan solo la monotonía de sí mismo. Yo ya crucé más mares que nadie. Ya vi más montañas que las que hay en la tierra. Pasé ya por más ciudades de las existentes y los grandes ríos de ninguno de los mundos fluyeron absolutos bajo mis ojos contemplativos. Si viajara, insiste Pessoa, solo encontraría la débil copia de lo que ya, de los países que ya he visitado. He sido no solo el placer escondido del viajero incógnito, sino la majestad del rey que en ellos reina, y el pueblo cuyos usos los habitan, y la historia entera de aquella nación y de las otras. Los mismos paisajes, las mismas casas, yo las vi porque fui ellas, hechas en Dios con la sustancia de mi imaginación. En realidad, el fin del mundo como su principio es solo nuestro concepto del mundo. Es en nosotros donde los paisajes son paisaje. Por eso, si los imagino, los creo. Y si los creo, son. Y si son, los veo como a los otros. Porque al fin y al cabo, ¿para qué viajar?
se pregunta una vez más Pessoa, ¿no? Si en Madrid, en Berlín, en Persia, en China, en los dos polos, ¿dónde estaría yo en mí mismo y en el tipo y género de mis sensaciones? La vida es lo que hacemos de ella. Los viajes son los viajeros. Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos. Hermoso. Muchísimas gracias por compartirlo, Laureano. Por favor, a Un ustedes, escritor un placer para mí. sin moverse, ¿no? Un escritor no viaja sin moverse. Sí, 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 fabrica sus propios mundos. Es decir, Mm. eso es así. Es más, cuando viajas, muchas veces vas viajando en otro mundo además del real. A mí me pasó, bueno, con una novela que escribí que se llama Colomi Chico, que estaba en un parque arqueológico y, bueno, surgió una historia a partir digamos, del evento natural. Así que te dispara un montón de cosas. Y el lector hace exactamente lo mismo. Viaja junto a lo que escribe el escritor, ¿no? Claro, Un tal viaje vez por dentro. cuando el lector está justamente, valga la redundancia, leyendo aquello que el escritor escribió y se dispuso al escribir tal destino, puede ser que el lector justamente adopta un destino inusitado, no pensado justamente por el escritor mismo, incluso. Podemos viajar miles de kilómetros para escapar de nosotros mismos y descubrir que nosotros también viajamos en la valija. ¿Eh? Sí, podemos. Primero, nunca te vas a escapar de vos misma, eso es así, pero sí podés generar nuevos mundos para, bueno, para conocer. Yo con respecto a lo que leí de Saramago, me gustó mucho el tema de trasfondo psicológico de cómo estamos en la sociedad atrapados. Y una de mis frases de cabecera que es, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. El otro día estaba escuchando Justamente. en Instagram que lo estaban entrevistando, me parece que era Darín, y al tipo le estaban cuestionando que eh, no había hecho una película porque y podía haber ganado mucha plata. Y Darín le decía, pero yo estoy bien, me baño 2 veces al día con agua caliente, ¿cómo? ¿Qué más quiero? Y es una reflexión tan sencilla que el que lo entrevistaba se quedó frío como diciendo, tenés razón, ¿qué es lo que quiero? Así que bueno, ¿Mm? me gustó mucho el trasfondo del cuento en ese aspecto de hasta dónde uno está atado, digamos, Esa a delgada. la línea tal cual. Uno se siente hasta Bueno, culpable de estar haciendo ocio, ¿no? Eh, y hacer las cosas que le gustan. Así que eso, bueno, hay que irlo viendo. La frontera entre utilizar las cosas y terminar dependiendo de ellas. ¿En qué momento una necesidad deja de estar a nuestro servicio y comienza a gobernarnos? bueno, la zorra propone eso, ¿no? Propone un contrato desde su propio deseo, es el deseo en sí mismo y a la vez instala la demanda. Desde lo psicológico, siempre el deseo busca un otro y pasar el río no lo podía hacer sola. Tenía que ver con esto de con quién aceptaba este contrato. El barquero aceptó el contrato sin poner condiciones, confiando en demasía. Y cuando uno entra en un vínculo de esa manera, puede hacerlo por miedo, puede hacerlo porque espera que el otro no se vaya, y no pone ninguna condición. Se confía. Y al confiar en demasía, también tiene esta cuestión de quedar atrapado en el juego de la zorra. Esto mismo que Claro, y decían aquí lo que recién. decía Sandra, discúlpame que te interrumpa, el interés Sí, propio, el interés propio. claro. Es tomar al otro como objeto, apoderarse, entramparlo. Y en esta mirada, el, como que queda imposibilitado de hacer otra cosa el arquero. Entonces, en Claro, esto también empezar a pensar hasta dónde yo le doy demasiada confianza al otro para no poner mis condiciones. En un vínculo de pareja, cuando entra uno con este miedo, también instala
una dependencia del otro. Y en esta cuestión de construir juntos, ¿cómo sería un vínculo de corresponsabilidad? Y hablemos, ¿cuáles son las condiciones del viaje? ¿Para qué querés cruzar? ¿Desde dónde? ¿Qué tengo que tener yo para poder cruzarte en relación a darte este lugar? El encuadre lo da el bote, ¿no? Como diciendo, bueno, estas son las condiciones, tenemos esto para poder pasar. Y a Claro, y partir de estas ahí dos también, que plantea sí, la zorra, ¿no? Porque existe una diferencia enorme entre la verdad de una frase y la honestidad de la intención. Y totalmente. Totalmente así, es- porque la cuestión está en que la zorra le pide, le delega al otro la capacidad de llevarla, pero no lo hace gratuitamente, lo hace Ujú. con sus condiciones y Ujú. manipulando. Perdón, Entonces, Sandra, quiero sí, agregar algo a lo que dijiste que me pareció muy interesante para destacar y profundizar un poquito. Es que en las relaciones amorosas, pedagógicas, las relaciones humanas, vamos a decirlo, humanas, la cuestión de la confianza, ¿no? Que a mí me pareció muy interesante un texto que tiene, seguramente la conozcas, una psicoanalista francesa que se llama Laurence Cornu, y habla sí, justamente de la confianza en las relaciones, y ella habla como de en realidad que la confianza no es que se tiene, ¿no? Como algo se predeterminado que decir, construye, bueno, yo voy a confiar en vos o confía en mí, porque eso es un chantaje psicológico, dice ella, sino que la confianza se va haciendo, y ella habla de la confianza como un salto al vacío, como una sí, ofrenda que se hace, ¿no? Como que, a ver, una construcción. exacto. La confianza se Bueno, va haciendo y construyendo día a día en las acciones y no desde lo discursivo. A eso se refiere. claro. Acá lo que marca, lo que se señala en el cuento de la zorra y el barquero es que hay que diferenciar entre confianza e ingenuidad, ¿no? Esta cuestión donde creer en demasía en el otro sin indagar, sin querer saber, sin preguntar, sin poner condiciones. ¿Y Entonces Exacto. qué ahí pasaría genera, si actuaran sí, como la zorra, ¿no? ¿Qué pasaría? Ahí incluso podemos encontrar una conexión, ahí que está Laureano y el filósofo, con Kant y su idea de la conducta moral, ¿no? ¿Qué decís, Absoluto. Laureano? Todos Sí, actuaran no. como la Claro, si todos actuaran como la zorra, bueno, sería un mundo el que se convertiría de alguna forma imposible de vivir, ¿no? Kant dice, Actúa como quieres que el resto actúe a ver, la imagen del mundo que uno tiene, ¿no? Actúa Sí, según eso. En Kant es una libertad negativa, digamos, ¿no? O claro. sea, claro, una libertad basada justamente en el deber moral. Es una ética rigorista, o sea, lo que se debe hacer. La plantean como inteligente la zorra, pero hay una diferencia enorme entre inteligencia y sabiduría. La zorra es inteligente, pero su inteligencia está al servicio de su propio beneficio. bueno, pero el problema no está en que uno mienta y el otro crea, sino en el contrato implícito que establecieron entre ambos. Me Exacto. parece como quedar atrapado ahí. Quedar Entonces, atrapado ahí. es como si al final uno se quedase pensando, le creyó a una zorra, le creyó a una zorra, ¿no? En esta cuestión. Sabe que la zorra es zorra, pero le Y no creyó a puede una escapar de zorra. su naturaleza, porque es así, No siempre va a puede, ser lo mismo. claro, tal cual, Es el cuento del escorpión, es decir, ¿por qué mató al sapo tal cuando lo cual. estaba cruzando? Porque es su naturaleza, es así. Es decir, vos decís, no es lógico, es así. Por eso te Es digo, así, bueno, el barquero no fracasó por ser bueno, fracasó por no conocer al otro, por confiar en demasía y a la vez por no conocerse a sí mismo en ese juego con el otro, ¿no? Con esta cuestión donde queda atrapado, como y decía en realidad recién siempre Oscar. conoces la máscara del otro, no La conoces al máscara otro. del otro, tal cual. Me quedo Es en eso, así. ¿no? ¿Eh? Al dejar de esperar que la zorra cambie, lo que puede hacer el barquero es, además de aceptar el contrato, es no confiar en exceso y poner condiciones. Cobrar primero, establecer cómo vamos a ir, a qué ritmo,
en qué dirección, ¿no? Como poner su parte en relación a no quedarse en su miedo de decir su saber, su deseo, su saber. El que tenía el barco y el encuadre era el barquero. Entonces, en esta Claro, cuestión también era pensando, ¿quién es el dueño del bote? ¿No? En esta cuestión, ¿quién es el dueño de este encuadre? Ujú. Entonces, en relación a los vínculos, quien entra en un vínculo con miedo también está en el lugar de la zorra, ¿no? Porque están en los dos lugares. Ella tiene miedo a no poder llegar a la otra orilla. ¿Por qué? Por su propia condición. Se había comido 3 gallinas. Entonces, la cuestión está en que la zorra podría decir, si me muestro vulnerable, me van a lastimar, entonces manipulo. Y esa es su defensa, prueba, genera la demanda para ver si el otro acepta. El barquero confía como si su ley fuese el amor, todo lo puede, como si todo estuviera permitido en función de que el otro me va a dar lo que me falta. es interesante relacionarlo esto desde tu perspectiva de psicóloga con las relaciones, ¿no? Humanas. Es súper interesante. Muchísimas Es gracias, Sandra. interesante, es interesante también esto del trabajo de, dice, la zorra no es mala por ser zorra, Ujú. es su naturaleza, como decía recién Oscar. Así que bueno, Ro, perdón, ¿querés hacer alguna reflexión acerca de lo leíste? Compartirnos Sí, algo de lo sí, tuyo. sí, el cuento me pareció muy interesante en cuanto a la vinculación del dinero. Yo trabajo mucho sí. en- como asesora financiera de mujeres y la mujer, me gustó mucho cómo estaba vinculado el tema del dinero, que el dinero mal manejado nos maneja, que en realidad los sueños se cumplen a través de algo material que es el dinero, pero bueno, uno primero tiene que tener el sueño. Realmente este zapatero, una persona que no tenía ningún sueño, entonces Mm. por más que le des un montón de herramientas, no sabía qué hacer con ellas. Y nos deja esa reflexión que yo lo hablaba con mi nena tiene 8 años, que el dinero en sí mismo no tiene ninguna función. El dinero tiene que estar en manos de personas creativas que hagan algo para otros con él, ¿no? Y yo a ella le enseño a que el dinero no es para acumularlo, sino que hay que dividirlo en distintas funciones, tiene que un poco servirle para su formación, para su para nutrirse, para poder luego nutrir a otros y Mm. un poquito se ahorra para épocas en las cuales uno no cuente con la capacidad de poder generarlo. Entonces, si ella de chiquita entiende cómo es el funcionamiento del dinero, yo creo que va a tener una vida Está Se cortó. muteada. Ahí está. Ay, se No, se cortó. muteó, se Ahí. muteó. ahora. Ahí Le está. enseño, ahora, bien, le enseño, no como condición de mujer, sino si tuviera un varón haría lo mismo, a no tener que vincularse, y acá me encanta que esté la licenciada Celies, a no tener que vincularse a través del dinero, ni por miedo, ni por necesidad con otras personas, sea un socio, una socia, un amor, quien fuera, por el dinero. Entonces, la Acá, Totalmente. reflexión, perdón, yo, Ronnie, sí, esto sí. que vos estabas leyendo, el dinero que supuestamente venía a solucionar el problema termina creando miedo, desconfianza, discusiones. Termina separando. El dinero mal usado es separación. El dinero Ujú. bien usado es empresa, es calidad de vida, es felicidad, es unión. Si yo tengo una X Un cantidad de dinero y encuentro. digo, voy a convidarlo con mis amigos, hago una comida, yo soy italiana, lo primero que pensé, hago una lasaña. Es felicidad. Ahora, el dinero en sí mismo, cuando uno no sabe qué hacer con él, lo primero que genera es miedo. Por la falta o por tenerlo genera miedo. Si lo tengo y lo pierdo o si no lo puedo generar. Yo trabajo mucho con este tema
justamente porque el hombre no tiene quizás tanto resquemor con el dinero. En cambio, la mujer sí, tiene un mal vínculo con el dinero porque nunca se lo enseñaron, nunca nos enseñaron. A mí no me sentaron como yo de repente siento a mi hija y le cuento que el dinero es un medio para un fin, pero que la vida pasa por un montón de otros lugares y que el dinero no tiene que manejarte, sino que vos tenés que manejarlo. Y si vos aprendés esta clave, Quiero, vas a, quiero, po- eh, quiero, vas a poder caminar libre de la gente, nada más. no creo que sea algo particular de las mujeres, sino que como sociedad, ¿no? Que muchas veces nos enseñan a medir Patriarcado. esto por lo que acumulamos, ¿no? Como sociedad nos enseñan a medir el éxito por lo que acumulamos. Y no se Mm, trata solamente de preguntarnos qué podemos tener, sino de preguntarnos qué estamos perdiendo mientras intentamos tener más. Yo Ujú. hablo de la mujer, o que psicológicamente lo estudié con la mujer, porque la mujer, y quizás Sandra no me deja mentir, con respecto al hombre, siempre se pone en un último lugar. O sea, si la mujer está en pareja, primero es la pareja y luego ella. Si la mujer tiene hijos, primero es el hijo, luego es la pareja y luego es ella. A este vínculo me refería con el dinero, que siempre, nunca dice, yo les enseño a las mujeres a pensar que el dinero es como el oxígeno en un avión. El oxígeno en un avión primero se provee a uno y uno se reconforta con el oxígeno para después brindárselo a su hijo. O sea, lo que te enseñan en un avión es que para la supervivencia no le pongas la máscara al nene, porque vos te vas a descomponer. Primero vos y después tu hijo. Y con el dinero pasa lo mismo. Primero Mm. te formás, primero te alimentás, primero te... De hecho, yo fui mamá muy grande, por eso también quizás me puedo poner en esta posición, ¿no? Tengo una nena muy chiquita y fui mamá a los 40. Primero es uno, primero formarse uno y después ponerle la máscara al otro, ponerle, digamos, proteger al otro. Pero si vos no estás protegido, difícilmente podés proteger a alguien más. Entonces el cuento que yo lo elegí por el nombre, únicamente por el nombre, por esta cosa del zapatero pobre, porque me trajo las reminiscencias de mi abuelo, entonces dije, yo vengo de un zapatero pobre. Por suerte, ese linaje se rompió con mi padre. Mi abuelo era un zapatero realmente pobre porque regalaba sus zapatos. Era un zapatero ortopedista y lo que hacía es, venía una mujer, él le hacía un zapato a su medida y muchos amigos de él, italianos, le decían, José, te damos plata para que te pongas tu empresa, para que contrates a alguien más, para... No, él quería trabajar como un sastre, trabajó toda su vida solo y no digo que fue completamente pobre, lo que digo es que podría haber sido un empresario, pero sí, pero eligió ser como en el cuento, una persona que servía a quien quería servir y entonces, digamos, nunca prosperó económicamente ni prosperó a otros. Él hizo su vida, ni siquiera pudo prosperar a su hijo porque falleció cuando tenía 11 años, y mi padre, digamos, que fue entre comillas huérfano a una, entre comillas, huérfano pues estaba mi abuela, ¿no? A una edad muy temprana, a los 11 años, mi padre sí fue una persona muy próspera, porque él no pensó en sí mismo, él pensó en prosperar a los demás y por eso fue una persona muy rica, muy reconocida, muy generosa, muy rica, no solamente monetariamente, sino una persona rica porque le dio a muchos. Entonces, cuando una persona le da a a muchos otros corazones, a muchos otros Mm. prospera, se prospera a sí mismo. Entonces, es una persona que de ser de condición pobre llegó Mm. con su visión generar todo un mercado. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo? Una persona sola puede generar un mercado. Bueno, porque levantó su cabeza, sacó su cabeza del ombligo, como hizo mi abuelo, sacó su cabeza del ombligo y dijo, ¿cuál es la necesidad de toda esta gente? Y él eh, pudo, digamos, Vehiculizar. ¿cómo? Sí, Vehiculizar me sale. pudo una necesidad, Viajar, como fue una persona decía. brillante, muy brillante, ¿no? Pudo una necesidad, Mm. ¿cómo es que se dice?
ay, no me sale la palabra. Él detectó una necesidad y la pudo abastecer, no es la palabra abastecer, la Ya va a salir. pudo, no me sale, como pudo acudir a esa necesidad haciendo de la misma Y forma que poner hizo su mi... deseo ahí. Siempre el Claro, deseo está sobre una necesidad, ¿no? Esto pasa. Y la cuestión está que pudo socializarlo, o sea, hacer su Mm. deseo como el deseo de todos, desde el deseo de los otros. Me parece que sí, ahí también hay mucho de historia, ¿no? Y vos estás diciendo algo que esto de habilitarse como mujer para el dinero también tiene que ver con el patriarcado. Es una mirada puesta donde siempre a la mujer se le da la caja chica, ¿no? Como habilitarse a tener la caja grande tiene que ver con un trabajo personal y un trabajo junto con el compañero, o si está en pareja, o habilitarse desde este linaje familiar, donde puede ser la primera, puede ser la primer profesional, la primera que accede a tener el dinero que dispone, o disponer del dinero con el cual se puede proveer. La cuestión está en eso, ¿no? En cómo siempre hay un rol puesto en la mujer determinado socialmente o culturalmente que hay que tener en cuenta para ver cómo uno se habilita en ese rol cultural, cómo cuestiona, qué cosa tiene que ver con lo propio. Hay un libro que se llama El sexo oculto del dinero de Clara Coria, y la pareja en cuanto al dinero, en relación a cómo los vínculos también se tienen que plantear desde un lugar de cuidado mutuo, de corresponsabilidad en función de esto. Y me quedé con una cosa que dijo Oscar, que cuando cualquiera cocina cuando hace cosas ricas, o cuando hay cosas ricas, cualquiera cocina. Ahora te Entonces, cuento la historia. eso me pareció en mucha relación con esto que está diciendo, porque el compartir la comida, la lasaña en familia, tiene mucho que ver con todos nosotros, ¿no? Claro, Con nuestro linaje familiar y donde, donde uno puede hacer el anclaje. claro que sí. El Contanos, tema, Oscar. sí, el tema de prosperar es muy relativo, pues, por ejemplo, mi padre también era zapatero, en Portugal trajo su oficio y yo de chico andaba en la zapatería jugando y de repente nunca uno es rico, el tema de la prosperidad económica, pero prosperabas en un montón de otras cosas. Por ejemplo, mi madre, eh, mi- em- empecemos por mi madrina que venía a ser, digamos, el familiar rico. Decía, yo le doy ropa a Oscar. El tema es que anda mejor vestido que los míos, pues mi vieja te dejaba de punta en blanco, era un muñequito. Por eso el tema de prosperar. ¿Prosperar qué? Lo que hablaba antes Darín. ¿Cómo me baño 2 veces al día con agua caliente? El tema de prosperar económicamente, sí, es relativo, pero ¿hasta dónde? El tema de con cosas ricas cualquiera cocina. Yo cocino así ahora, sin saber cocinar. Mi abuela, que en ese momento era en el matrimonio en Portugal y 6 hijos, de repente tenía, no sé, 2 cebollas y 3 papas. Y decía, eso era cocinar. Con cosas ricas cualquiera te cocina. Y es verdad, yo con cualquier pavada te hago una comida rica. Porque me acuerdo de eso, es siempre la misma receta. Por eso todo el tema de prosperar es relativo a cada uno también, ¿no? Y a las enseñanzas que te dejaron. Sí, Oscar, llevándolo a lo que yo dice Oscar, a mí lo que me quedó es que tal vez la verdadera libertad no consiste en tenerlo todo, ¿no? Sino en poder preguntarnos qué necesitamos realmente para no terminar siendo conducidos por aquello que creemos conducir nosotros. Y al final lo que necesitamos es tiempo, que es lo único que no se compra. Exacto, totalmente. Algo, algo también dijo el Laureano, ¿no? En esto de si la liberación no está en mí, ¿dónde está? Y no está en ninguna parte. Entonces, en esto de poder construirse un horizonte, un viaje, un imaginario, también parto de mí, pero siempre traigo lo que soy desde lo que los otros me dieron. El yo es producto de identificaciones, pero esas identificaciones las puedo revisar, las puedo volver a mirar, las puedo volver a cocinar, diría, ¿no? Como diciendo, bueno, quiero responderle a que Oscar salga algo rico. algo muy interesante que decía.
primero que con 2 papas y tenés mucho amor, va a salir un pastel divino y quizás, Sí, a esto voy. Con muy poco puedes hacer mucho dependiendo de lo que le pongas, ¿no? Que es el ingrediente oculto que vos le pongas. Y yo me refiero a prosperar a otros. Vos me decís, tu padre tenía zapatería. Mi abuelo pensaba en sí. O sea, mi abuelo era el mejor. Y él era tan, tenía un ego tan grande que Claro. hasta elegía a quién atender y Ah, mira. hasta en muchos no les cobraba porque él se sentía muy honrado que lo vinieran a buscar como zapatero. Entonces, incluso mi padre muriéndose de hambre, él Mm. regalaba sus zapatos. ¿Entendés? Por eso Bueno, te digo que fue un tipo que no prosperó a otros. Prosperar a otros es decir, yo tengo una necesidad, a pero ver, también tengo un hijo. Entonces, sí. primero cuido a mi hijo, lo que hago, o sea, lo que le doy a otros es para alimentar a mi hijo, ni hablar de educación y viajes. Estoy hablando lo básico, el alimento. Y era un tema de mentalidad. Era una persona que Bueno, estaba parada sobre su eje y sobre sí mismo, ¿sí? En cambio, mi padre no. Mi padre vino de una condición humilde y cuando él realmente tuvo herramientas, dijo, esto mismo que yo hago para los seres humanos de tratamiento del dolor, porque mi viejo, yo estoy escribiendo la historia, fabricaba equipos para anestesiar, los primeros equipos para anestesiar seres humanos, a Mira, nosotros, los empezó a fabricar él en Argentina. Entonces dijo, esto mismo que hago con el ser humano, hay que hacerlo con las mascotas, pero no hay mercado para esto, son equipos muy costosos, un veterinario no me va a poder pagar lo que vale un equipo, por ende yo lo regalo, pero no fue como un tema de ego, sino por un tema de realmente no lo puede pagar. Entonces lo que voy a hacer es, se lo voy a regalar y le voy a exigir que a un grupo de profesionales le empiecen a estudiar la técnica. Esa va a ser la devolución que yo voy a tener. No le voy a exigir nunca el valor monetario que tiene el equipo, pero sí que lo use, que practique y que lo difunda entre otros nodos de gente. Y así, en 30 años, se generó lo que es la especialidad de anestesiología veterinaria, que hoy vos cualquier otra especialidad está basada en que vos le podés hacer cardiología, traumatología, lo que fuera a un animal porque tiene anestesia inhalatoria. Vos sabés que el animal no va a tener dolor, no va a sufrir dolor y lo vas a poder mantener anestesiado durante mucho tiempo. Entonces, yo me entero de todo esto y tiene mucho más valor, porque mi viejo no me sentó y me lo contó. Cuando mi viejo fallece en el 2022, todo un grupo de más de 200 personas en Mendoza me rodean y me cuentan quién fue tu papá. Y me empiezan a repetir esta historia, a decir, tu viejo me regaló un equipo, tu viejo me regaló esto, tu viejo me dio... Yo pensaba, ¿dónde estaba? Pues yo estuve 30 años al lado de él y no me enteré. Bueno, las personas que hacen grandes cosas quizás no necesitan marketing, porque, como decía, mis equipos caminan solos y cuando él falleció yo entendí lo que él quería transmitir a mi hermano y a mí. Su historia caminó sola, no la dejó escrita en ningún lado, la dejó escrita en los otros. en Entonces, nosotros eso. él es un Quedó gran, escrita en nosotros. claro, él es un gran valor en mi vida, un gran motor, porque yo no voy a llegar a ser ni el 1% de lo que fue él, lo único que puedo hacer es transmitir lo que él fue, y en mi vocación, que yo vengo de áreas económicas, es decir, yo quiero prosperar a mujeres como yo, que somos madres solteras, a enseñarles a cómo, con poco o con lo que tengan, con poco, mucho o mínimo, puedan generarse fondos de valor para el día de mañana. O sea, cada uno da lo que es y lo que tiene. Yo tengo muchísimo amor, vengo de una familia, ya como les estoy compartiendo, de personas que han pensado en los demás, entonces son personas que son trascendidas. O sea, las personas básicas piensan en sí mismo como era mi abuelo. Mi viejo podía haber sido un renegado, venía de una condición muy pobre. Mi abuelo su herencia no se la dejó a su hijo, se la dejó a otra persona. Entonces, mucho más la tuvo que remar, porque lo poco que tenía se lo dejaron a otras personas, no a su propio hijo de 11 añitos. Entonces, cuando vos tenés un ejemplo tan grande de vida, de un tipo de decir, bueno, de la nada construyo algo interesante para mucha gente,
no te queda otra, como es mi caso, de a veces Leti, bueno, con Leti somos muy amigas, cuando uno da, lo que te es devuelto es multiplicado. Y Ah, yo lo viví en el cambió el corazón de mi... contrato. Claro, Tu papá exactamente. cambió el contrato totalmente Claro, porque lo abrió claro, a todos. claro, ¿No? claro, No, no Nos, lo hizo desde un ego, lo hizo desde claro, una apertura. claro, chicas, claro, claro. nos quedan 10 minutitos. La charla está interesante como para seguirla mucho más. Ujú. Le voy a dar la palabra a Laureano a ver si nos habla un poco más de Me parece que Pessoa. Laureano salió, ¿eh? Porque se Laureano, retiraba. Sí, Sí. bueno, podemos nosotros sí, debatir que un tenía poco de eso. una entrevista en la radio, dijo, pero dice, Laureano había dicho, la vida es lo que hacemos de ella, ¿no? Como esta cuestión propia de lo que se va a ir haciendo y en esto de lo que vamos haciendo vamos estableciendo contratos, construcciones nuevas y no quedarse solamente en el ego del abuelo, sino el tema de poder pensar otras aperturas, porque nos damos esa libertad. Oscar también decía, una cosa es querer conducir algo y después quedarse atrapado en el que conduce, ¿no? En el otro, en ese conducir del no poder salir de ese contrato en sí. Entonces, no construir Eh, una prisión. Me pareció Todo muy, muy interesante cada uno de los cuentos, cómo se fueron súper enhebrando. interesante. Todos los cuentos, una buena selección. A mí lo que me quedó, lo que leyó Laureano, para cerrar, pues nos quedan 5 minutitos, me dicen, es que dos personas pueden estar hablando de viaje, ¿no? Frente a un mismo paisaje, vivir experiencias completamente diferentes. Una puede ver una montaña y sentir libertad, la otra puede verla sentir miedo, la otra puede recordar a alguien, o la otra puede no sentir absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿cuál de todas estas experiencias son la verdadera? Y probablemente todas, Son todas ¿no? válidas, sí, son todas Todas válidas. válidas. Porque esto que decía Pessoa es que los verdaderos paisajes son los que nosotros mismos creamos, ¿no? Que mediante la imaginación podemos recorrer lugares sin haber estado físicamente allí. Y de esto se Ujú. trata la literatura también, Bien. ¿no? Y esto creo que nos atraviesa a todos como A todos, escritores. sí, a todos los que estamos acá, Leti. De Em, recorrer estos paisajes y de llevar al lector a recorrer estos paisajes que en un piso que no estamos pisando, que nuestra imaginación nos lleva y vamos volando hacia esos lugares y llevamos al lector a esos mismos, a recorrer ese mismo camino, ¿no? Sí, Sin el mucha desplazamiento referencia. físico. Así que bueno, ya estamos cerrando en estos minutitos, creo que estamos justos con el tiempo, si no me equivoco. No quería dejar de agradecerles porque los llamé, los convoqué y no dudaron en decir que sí. Estoy feliz de que estemos acá compartiendo este evento maravilloso. Gracias a Portugal por el espacio, gracias a ustedes por estar por toda la buena onda que le pusieron, el profesionalismo y, y bueno, quería armar una mesa hermosa de inicio y creo que se logró. Así que muchas gracias a ustedes, no solo como profesionales, sino como personas. Así que les agradezco estar compartiendo conmigo. El primer encuentro que tengo como presentadora, entonces también quería sentirme cómoda con gente que quiero y que admiro como personas y como profesionales. Y bueno, Felicitaciones, Leticia, estuviste muy bien y les agradezco a todos también haber participado. Yo estaba por irme, pero estoy aún esperando el llamado, así que quería agradecerles personalmente a cada uno de ustedes. Estuvo muy interesante esta charla. Esperemos gracias, repetirla en otra ocasión. seguramente, Gracias a seguramente. todos. Gracias, gracias a vos, Leti, sos una persona muy amorosa, muy atrayente. Todos los corazones que estamos acá hoy es gracias a vos. Todos estamos unidos gracias a vos, a tu corazón, a tu Me forma convoco. a tu forma de dar. Y la agradecida soy yo. Qué hermoso, qué hermoso encuentro, qué hermoso haberlos contactado. Y
y nada, y decirte a vos gracias. Te abrazo, Leti, sos una persona muy hermosa. Y bueno, nada, y tener la oportunidad de conocerlos a todos ustedes para mí es un honor. Bueno, Gracias, gracias a me ti. toca a mí, Gracias. gracias por la convocatoria y bien, estuvo muy, muy interesante la charla, así que bueno, contento. Gracias a Bueno, todos gracias. por ser parte, gracias por la convocatoria, por estos espacios donde nos podemos nutrir y aprender a cocinar cosas ricas, Bien. con dos Gracias. papas. Nos vamos ¿Quién te despidiendo. dice, Muy quién te buenos a dice todos. un día prueba mi lasaña, Sandra? Yo Sí, pero encantada, en yo Bariloche, encantadísima. vamos a Bariloche, si lo hacemos, Vamos lo a hacemos bien. Bariloche, claro, Si la Claro, en hacemos, la hacemos Bariloche, bien. claro. sí, sí, olvídate. Un Ahora, encuentro en Bariloche. ahora para seducirlos en el grupo, les voy a mandar una foto de este lugar que realmente es un lugar que es único en el mundo y lo tenemos acá en Argentina. Yo siempre digo como chiste, no es Suiza, es Bariloche. Dame un segundito. Sí. Es un lugar que realmente, si no conectás con vos mismo ante tanta belleza, a- eh, sentís la humildad de tu ser viendo tanta belleza. O sea, Hermoso. sentándote ahí y Romy. está justamente frente a la ciudad de Bariloche. Entonces contemplás toda la ciudad de Bariloche de frente y uno se siente como un puntito en el universo y es Está cuando, como del lado de Villa Langostura, digámosle, Claro. que la ve claro, de frente. pasando, o sea, Vinahuapi se llama, está en una Ah, punta Dinahuapi, que, sí, sí. acá está Bariloche y Vina está en una punta que se llama Punta del Este, está mirando todos los Mm. cerros de Bariloche de frente, que es majestuoso, ves toda la ciudad, las luces, cada uno del catedral los podés tocar con el dedo, por eso se llaman catedrales, porque son todas catedrales, y vos decís, esto es, o sea, Hermoso. si es lo más parecido al paraíso. Imagínate que 10 de la noche el cielo rojo, 4 de la mañana te amanece, que no entendés nada, y un lago Nahuel que a veces es el mar porque se pica y otras veces es la calma. Para Eh, mí es un lugar, pero realmente no, un lugar en el podemos mundo. despedirnos con esto, dice, Sí, es en nosotros donde los paisajes son paisajes, dijo el compañero, ¿no? Sí, Y ni creo hablar. que cada uno le puso una pincelada a ese paisaje que estás describiendo y muchas gracias por esta oportunidad. Nos tenemos que ir. los Nos viajes tenemos son los viajeros, me gustó que dijo Laureano. Es También, verdad. también. Así que Les bueno, agradezco a todos. encantado y Bueno, bueno, nos veremos en la próxima. nos Chau, veremos Ahí, en la chau. próxima. ahí les compartí, chicos, para que vean que no es solamente metáfora. Que tengan Hola. un muy Dale, buen Gracias. día. muchas Muchas gracias, gracias. suerte. Chau, chau. Chau, chau Chao, Oscar, chao. chau Nos Sandra, chau vemos, suerte Jime, para chau todos. Fer, Chau. chau.